Ya está grabando. Bien, esperando 2 segundos que me creo que aquí. ¿A dónde? Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a ver la unidad número 2 del programa de la materia higiene y saneamiento, que habla sobre la desinfección. Ustedes se acuerdan que en la clase pasada, en la unidad 1, vimos todo lo que era referido a la limpieza, ya sea la limpieza de la industria alimentaria, la limpieza del personal, la limpieza de las manos, de los utensilios, ¿sí? Porque nosotros vamos a ver acá los desinfectantes utilizados en conjunto con los detergentes que se utilizan en la limpieza para poder obtener una buena higienización o sanitización. Que ustedes en la unidad número 6 van a ver lo que son los procesos operativos estandarizados de saneamiento y que tienen mucha conexión con la unidad 1, que es de la limpieza, y con la unidad 2, que es de desinfección. Bien, entonces antes de empezar a hablar lo que es la desinfección, vamos a recordar la definición de limpieza, que era la eliminación mecánica por arrastre de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de la superficie en las cuales los microorganismos pueden encontrar condiciones favorables para sobrevivir y multiplicarse. ¿Qué significaba esto? Que uno elimina la suciedad grosera, la llamemos así, o la que uno la puede ver mediante un mecanismo, o sea, utilizando alguna, una espátula, un cepillo, la escoba, para poder eliminar, ¿sí? No se puede hacer una desinfección si antes no tenemos una buena limpieza. Entonces, tenemos la definición de desinfección, que es la destrucción de forma vegetativa de los microorganismos patógenos y no patógenos. ¿Qué significa esto? Que nosotros con la desinfección eliminamos a un nivel a los microorganismos presentes en la superficie a higienizar que no sea perjudicial para el ser humano, ni tampoco que sea perjudicial para la elaboración de un determinado alimento. Entonces, si nosotros unimos la limpieza más la desinfección, vamos a tener lo que se llama la higienización o también llamada sanitización, ¿sí? Entonces, en este grafiquito vamos a observar que la limpieza se refiere al detergente y la desinfección al desinfectante. En conjunto con el detergente, el desinfectante o la limpieza y la desinfección, obtenemos lo que se llama la higienización o la sanitización. Pero antes vamos a definir lo que era un detergente, que era una sustancia o mezcla de sustancias capaz de eliminar la suciedad de la superficie. Acá estamos hablando de suciedad. Al principio decíamos la limpieza, que es algo, la eliminación de sustancias presentes en el alimento o en la superficie a limpiar. Volvemos a la definición de desinfectante, que era un agente químico que destruye o inhibe el crecimiento de microorganismos patógenos en fase vegetativa o no esporular. O sea, dependiendo el microorganismo presente en la superficie, va a ser el desinfectante que yo voy a utilizar, porque no todos los desinfectantes los voy a utilizar para toda clase de superficie, porque algunos son tóxicos, otros son tóxicos para la superficie, otros son tóxicos para el ser humano,
O sea que va a depender de lo que uno quiere limpiar. ¿Cuál es el objetivo que tiene la higienización? Primero, eliminar residuos visibles de una fabricación. Eliminar películas adhesivas, ¿sí? Porque a veces uno hace la limpieza, yo creo que le pasa a ustedes, o si es que realizan ustedes, o ven a su mamá, que no, cuando uno hace la limpieza, no pasa únicamente el estropajo o el trapo de piso. Primero barre, ¿verdad? Utiliza la escoba, hace un barrido y recién empieza a veces utilizan algún detergente y después un desinfectante. Entonces, ¿para qué? Para eliminar esa película que está adherida a la superficie. En este caso, en el ejemplo que le estoy dando, en el piso. Destruir la flora microbiana presente en los equipos hasta los niveles no perjudiciales para la salud. Es lo que le venía diciendo. Eliminar cualquier rastro de los productos químicos empleados. ¿Por qué? Porque hay a veces que nosotros colocamos el detergente, después de un proceso, el desinfectante, y luego tiene que haber sí o sí un arrastre con agua para eliminar el resto o la traza que queda de ese producto químico para que el producto químico no sea un contaminante del alimento. Y respetar la integridad de la superficie a limpiar, ¿sí? Porque hay que ver si la superficie es porosa, si la superficie es lisa. Entonces, ese es el objetivo que tiene la higienización. Bien, los métodos de desinfección, encontramos diferentes métodos de desinfección que va a depender, como les dije, a la superficie que vamos a limpiar. En eso se clasifican en calor, en radiación, en compuestos químicos, en ácidos, en amoníacos ácidos o los quad ácidos. Hoy en día lo que más se utiliza son los quad ácidos, ¿sí? Bien, vamos a ir viendo uno por uno. Método de desinfección por el calor. Se clasifican en vapor, desinfección de calor por vapor y desinfección por agua caliente. En lo que respecta a la desinfección por vapor, se dice que no es el adecuado para la desinfección. ¿Por qué? Porque no alcanza una temperatura adecuada para poder eliminar los microorganismos presentes. Generalmente el vapor se utiliza para el lavado de autos. Vieron que a veces cuando dice lavado de auto por vapor o por espuma, ¿sí? O sea que el vapor no es tan adecuado en el área de alimentos. Mientras que el agua caliente se utiliza siempre en lo que son los utensilios, ¿sí? En donde se sumerge a una temperatura de 80 grados centígrados por un tiempo determinado. En este caso, se o sea, cuando la temperatura alcanza 80 grados centígrados, el tiempo de exposición es de 10 minutos o 15 minutos. Mientras que el periodo de exposición a 80 grados centígrados, el tiempo determinado es de 10 minutos o 5 minutos, ¿sí? Va a depender del utensilios o los equipos que uno va a sumergir el agua caliente. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, ¿me dormí? No, acá estamos muy atentos. Bien, me parece bien. Otro método
que se utiliza para la desinfección, que vimos anteriormente, es la radiación. En la radiación tenemos el ultravioleta y lo que es el ionizante. En el ultravioleta se obtiene o se utiliza longitudes que van de 2500 a 2800 Armstrong. Y generalmente se utiliza en lo que es en la panadería, que son unos túneles que tienen esa luz ultravioleta para poder eliminar algún patógeno que pudiera estar presente. Pero también se utiliza que lo van a ver en la unidad número 7, en el control de plagas, son los insectos locutor, que son unos aparatos que tienen radiaciones ultravioleta que atraen a las moscas, los mosquitos, y de esa manera destruye o evita la contaminación, en este caso por plagas. Lo que es ionizante dice que las radiaciones gamma de isótopos radiactivos o de reactores nucleares y radiaciones beta de aceleradores de electrones son capaces de suministrar la penetración de la materia. Es decir, que en este caso ya se utilizan esos tubos flúor, pero que estén en contacto, en este caso se utilizan mucho en las frutas, para limpiar algún contaminante que haya quedado en la superficie. Por ejemplo, en el ejemplo que le estoy dando ahí, es un durazno, ¿sí? Entonces, lo que hace este tubo fluorescente ionizante es eliminar la capa protectora, digamos, que tiene el durazno, y de esa manera evita la contaminación. Bueno, entonces ya hablamos lo que son los métodos de desinfección. Habíamos dicho primero de calor, que era el vapor y el agua caliente, y la radiación, que es ultravioleta, y los ionizantes. Ahora vamos a ver el tema de los métodos de desinfección de sustancias químicas, o los más famosos, que ustedes seguro que van a ver, la lavandina, la soda cáustica, que hoy en día es más utilizado por este tipo de pandemia que estamos viviendo y que son muy beneficiosos para la destrucción, en este caso, teóricamente la prevención del virus. En esto se clasifican en clorados, yodados, bromos y amonio cuaternario. Pero primero vamos a ver cuáles son las propiedades que tienen esos desinfectantes que habíamos nombrado anteriormente: los cloros, los yodos, los bromos y el amonio cuaternario, ¿sí? ¿Cuáles son esas propiedades? Tienen que tener un amplio espectro de actuación, es decir, que deben actuar para eliminar a las bacterias, a los virus, a los hongos, a las levaduras, ¿sí? Por eso ese poder de microbicida. Deben ser solubles en agua. Además, debe tener una acción rápida y sostenida. Es decir, que al colocar en la superficie a desinfectar, ¿sí? Tiene que actuar rápido y además debe permanecer en la superficie. Que no se inactive por la presencia de materia orgánica. Ya vamos a ver que hay factores que hay que tener en cuenta que influyen en la desinfección. Compatibles con detergentes, es decir, de que no es lo mismo colocar un detergente dependiendo las características que tengan, porque no todos, por ejemplo, el detergente que nosotros utilizamos para limpiar el piso no va a ser el mismo detergente que utilizamos para lavarnos las manos, por ejemplo, ¿sí? Entonces tienen que tener el mismo poder de detergente, y el desinfectante que se utilizó del piso tampoco va a ser el que se utilizó para desinfectar las manos. Estable a la concentración y dilución recomendada. Acuérdense, como vimos en el tema de los detergentes, todos los desinfectantes deben estar autorizados, ¿sí? Autorizados por el registro de uso doméstico o de uso alimenticio,
porque si ustedes buscan por internet van a encontrar desinfectantes que va a ser para uso doméstico, desinfectantes para uso alimenticio, desinfectantes para uso personal. O sea, ustedes tienen que aprender a leer las etiquetas y no por lo que sea más económico van a estar comprando un determinado desinfectante. Hoy en día, no sé si vieron que están los transeúntes que van casa por casa vendiendo detergente, desinfectante, pero uno siempre con cautela hay que, por ahí son buenos, no digo que no, pero tratemos de leer el rotulado y también la fecha de vencimiento, que eso también es importante. Tiene que ser baja toxicidad para las personas y los animales, ¿sí? Eso también para evitar que sea tóxico para, en este caso, si hablamos de la industria alimentaria, para que no sea tóxico para el personal o para los empleados que trabajan. Y obviamente que no deben haber animales domésticos. Pero si hablamos del tema de los hogares, ¿sí? Hay que tratar de utilizar algún desinfectante que tenga una baja toxicidad para evitar que se contamine el resto de las personas o los animales. Y siempre, yo creo que ha pasado mucho, de que por ahí quedan una poca cantidad de un desinfectante o de un detergente y lo que hacen es agregar en una botella de gaseosa. ¿Sí? En realidad eso no se debe hacer, pero por ahí, por X motivo, dijeron, no, sí, lo tengo que hacer, por favor etiqueten. Han sucedido casos de niños que se intoxicaron por consumir algún desinfectante que pensaron que era una Coca-Cola o pensaron que era, porque hoy vieron que los desinfectantes a veces vienen por color, y entonces enmascara, es decir, si uno no pone una etiqueta, puede venir un niño, tomar, o también el animal que no sabe, ¿sí? Y por ahí se está volteando, se chorrea, y como hay algunos que no tienen color, piensa que es agua y se contamina, ¿sí? Pero lo ideal es mantener, aunque sea la cantidad que tenga el desinfectante, en el mismo envase del fabricante, ¿sí? Bien. También debes evitar que sean alérgicos, ¿sí? Eso también tienen que ustedes fijarse que no causen alguna alergia en el caso de que hay personas, por ejemplo, que son alérgicas a la lavandina, ¿sí? Algunos tienen no pueden utilizar la lavandina porque son alérgicos, por ejemplo, en la piel, o también porque son alérgicos al solo sentir el olor de la lavandina y empiezan a estornudar, ¿sí? También cumplir, como le dije, las normativas vigentes y que debe estar registrado, no debe ser corrosivo, debe ser estable en el almacenamiento. Generalmente todos los desinfectantes se deben almacenar en lugares oscuros, cerrados, sin la presencia de la luz porque se empiezan a descomponer, ¿sí? Es decir, por más que digan, no, esto no está vencido, todavía, qué sé yo, falta un año para el vencimiento, pero ya al tener el rayo, la luz solar, ¿sí? Ya va perdiendo el poder del desinfectante, como dice en la etiqueta. Debe ser penetrante, como lo dije anteriormente, debe ser también inodoro, es decir, que no deben tener olor muy fuerte y deben ser claros. Entonces nosotros, o sea, también ustedes se van a fijar cuando termine la clase, fíjense en los desinfectantes que hay, y la mayoría dice que deben matar el 99,99% de los microorganismos, ¿sí? Eso se debe a que todos los desinfectantes deben hacer el test Chamber, se llama así, el test Chamber, o también denominado
el test de eficiencia del desinfectante. Ustedes después lo van a buscar en internet y van a ver que es un test donde tienen que realizarse todos los desinfectantes que deben matar el 99,9% de los microorganismos presentes en X superficie. Yo le estaba diciendo al principio de que ustedes hay que tener en cuenta algunos factores que influyen en el uso de algunos de los productos. Y en ese caso tenemos que tener en cuenta lo que son 8 factores que pueden influir en la desinfección. Primero, el perfil microbiológico. Segundo, el número de bacterias al destruir. Tercero, la concentración. El cuarto, la materia orgánica. El quinto, duración de acción del germicida, o sea, de que pueda matar a los microorganismos. El sexto, la temperatura. El séptimo, la humedad. Y luego hay que tener mucho en cuenta lo que es el pH, ¿sí? Vamos a ir viendo uno por uno. En lo que respecta al perfil microbiológico, en este caso, nosotros tenemos que saber con qué microorganismo vamos a enfrentarnos en el momento de la desinfección, ¿sí? Ya sea un virus, una bacteria, ya sea una Listeria monocitógene, un estafilococo, un Escherichia coli, ¿sí? Eso va a depender de la superficie que nosotros estamos tratando y de qué microorganismo vamos a eliminar. Por eso ustedes siempre lean las etiquetas. Ya con saber qué microorganismos vamos a tratar, tenemos que saber la cantidad de bacterias que hay presente en esa superficie, o sea, la que tenemos que destruir. Y para ello, al tener en cuenta ya el microorganismo presente, la cantidad de ese microorganismo que vamos a destruir, va a depender de la concentración que vamos a utilizar del desinfectante, ¿sí? Por eso siempre cuando uno tiene que hacer una desinfección, no es que uno agrega un chorro del desinfectante, sino hay que ver el número de microorganismos, qué microorganismos vamos a atacar, ¿sí? Para de esta manera poder eliminar el microorganismo presente y que no sea perjudicial para el ser humano. Por eso después cuando vayamos viendo algunos desinfectantes van a ver que se utilizan en la parte cárnica, en la cervecera, en el tema de la conservación, ¿sí? Que dependiendo del alimento también que uno está elaborando. La materia orgánica. A la materia orgánica se refiere que si yo tengo que eliminar, por ejemplo, hoy en día, que hay mucho auge en la parte hospitalaria, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, sangre, materia fecal, tenemos plasma o alimentos que hayan quedado restos, también hay que tener en cuenta para el poder que tenga el desinfectante. Entonces, una vez que yo ya tengo, volvamos al principio, ¿qué microorganismos voy a atacar? ¿Qué cantidad tengo de ese microorganismo? Preparo el desinfectante de acuerdo a la concentración, de acuerdo a la materia orgánica, y la duración o el tiempo de exposición que debe estar ese desinfectante en la superficie. Temperatura, ¿sí? En las temperaturas, a altas temperaturas es mejor porque ustedes saben que algunos microorganismos que ustedes ya cursaron microbiología general, existe una zona de peligro de temperatura, ¿sí? ¿Cuál es esa zona de peligro? ¿Quién me puede decir cuál es la zona de peligro de crecimiento de las temperaturas?
¡Se durmieron! Estoy No hablando hay sola. nadie. No hay nadie. Estamos las dos nomás. Bueno, ¿Puede ser la zona, el rango de temperatura en la que crece el microorganismo? sí, pero ¿cuál es ese número? ¿Cuál es el número de temperatura? ¿Desde dónde hasta dónde es el rango que crecen los microorganismos, las bacterias? De 35 a 37 grados, profe. No, de 25 a 36, a 37 grados. ¿De 25? Sí, a 37 grados. ¿Qué dice el resto? ¡Wow! Se durmieron, ¿sí? Bueno, como la única que contestó creo que es Mabel, ¿puede ser? Sí, es Sí, Mabel. ella contestó. ¿Cómo? Que Sí, ella sí, Mabel, contestó. profe. Sí, muy bien, Mabel. Tiene que haber un rango. Ustedes saben que si tenemos el termómetro, hay un rango de temperatura que ustedes lo vieron en microbiología general, ¿sí? Generalmente siempre es la temperatura ambiente, pero que va a ir de cuánto. No es de 25, generalmente es de 5 a 37, 38 grados centígrados. ¿Por qué? Porque acuérdense que no únicamente tenemos microorganismos que crecen a temperatura ambiente, también tenemos aquellos microorganismos que crecen a bajas temperaturas, ¿sí? Pero también tenemos microorganismos que forman esas toxinas, que son unas protectoras, y no pueden destruir los microorganismos, ¿sí? O sea que van a tener en cuenta mucho la temperatura que yo voy a utilizar para que actúe el desinfectante y poder matar de esa manera los microorganismos, ¿sí? La humedad también es otro factor que influye en la desinfección, ¿sí? Generalmente cuando hay mayor humedad va a ser más difícil eliminar ese microorganismo. Y con respecto al pH, el pH realmente las bacterias están suspendidas en un pH neutro, que sería un pH 7. Cuando aumenta el pH, aumenta la carga bacteriana, ¿sí? Y en este caso puede alterar la concentración del agente químico, ¿sí? Por eso hay que tener mucho en cuenta el pH, en el pH que estamos nosotros tratando, ya sea superficie, cualquier superficie, para que de esa manera ver si va a crecer o no el microorganismo. Bien, acuérdense que yo les dije que había los métodos de desinfección químicos, teníamos los clorados, los sodados, los bromos, los amonios cuaternarios. Entonces ahora vamos a ir hablando, explicando uno por uno. Cuando hablamos de los métodos de desinfección de compuestos químicos, encontramos los clorados. Este compuesto es muy utilizado en la industria cárnica. En los clorados encontramos a los hipoclorito de calcio y sodio, que generalmente ustedes lo conocen, que es la lavandina, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta que nosotros tenemos los órganos clorados, como en esta estructura que vemos en la diapositiva, que es la cloramina T, que tiene una actividad antimicrobiana y tiene una mayor estabilidad y la larga duración es más durable que los hipocloritos, ¿sí? También deben saber que la cloramina T es un polvo blanco que es muy soluble a pH 8,5. Además, después vamos a ver qué pasa con la cloromina y la unión con el bromo. La concentración que se utiliza es de 100 a 200 miligramos de cloro disponible por litro. Si hablamos de los hipocloritos, encontramos
ventajas y desventajas. O sea, ¿cuándo voy a usar yo un hipoclorito que vendría a ser la lavandina? ¿Sí? En primer lugar, que son económicos, que uno lo puede conseguir. Bueno, hoy en día con esto que estamos atravesando, medio que a veces la lavandina, cuando uno va al supermercado, por ahí dice 2 por persona, 1 por persona, o dice 2 por grupo familiar, porque hoy en día es muy utilizado, porque tiene una acción rápida, no tiene residuos que causen alguna toxicidad, por eso dice no tóxico a las diluciones de empleo, no manchan, son incoloros, fácil de preparar y emplear, y puede usarse para el tratamiento del agua, ¿sí? A veces le agregan el cloro, el hipoclorito de sodio, para el tratamiento del agua potable, que ustedes esto también lo vieron en microbiología general. Cuando yo digo no manchan, ¿sí? Eso va a depender de la concentración. Tienen que leer, porque a veces cuando dice, sí, utilizo la lavandina para limpiar la ropa blanca, y uno le agrega un chorro, y en vez de que sea blanca sale amarilla, ¿sí? Entonces eso también tienen que leer la etiqueta, porque en la etiqueta te dice sí, qué concentración vas a utilizar dependiendo a la superficie a limpiar, ¿sí? Por ejemplo, en este caso le estoy hablando de una prenda de vestir. No es lo mismo que utilizarla en una mesada, en una bacha, utilizarla en piso, en pared, en techo, ¿sí? Es totalmente distinta a la concentración que se utiliza. Pero la desventaja que tiene es que inestable durante el almacenamiento. Es decir, que a veces, porque lo he visto y porque es común, que lo dejen a la lavandina, el hipoclorito, en, en el lavadero, ¿sí? Y a veces el lavadero está donde están los rayos de sol, o sea, generalmente donde pueden lavar la ropa, y bueno, pierde su inestabilidad, son inestables, por eso se dice que es inestable durante el almacenamiento, no dura toda la vida el hipoclorito. Inclusive ustedes se van a ir dando cuenta porque ya no va a tener ese olor intenso que tiene cuando uno abre la primera vez cuando compra la lavandina. Inactivos por los compuestos orgánicos, corrosivos si son mal utilizados, irritan la piel y es un olor inaceptable. Hay algunos que tienen, como les dije anteriormente, cuáles son las características que debe tener un desinfectante. Algunos le irritan mucho las manos, ¿sí? A veces le sale o tiene también alergia. Y en el olor, como lo dije, como la lavandina, hay muchos que no toleran el olor a la lavandina y empiezan a estornudar. No lo aceptan. Con respecto a los... Profe, perdón, una consulta. Sí. ¿Qué compuestos orgánicos inactivarían a la lavandina, por ejemplo? ¿Inactivarían a la lavandina? Sí, o al hipoclorito, con lo que estábamos Bien. hablando. En ese caso, vos date cuenta lo que es, si hablamos de la parte de medicina, te va a inactivar, por ejemplo, lo que es sangre, lo que es plasma. No se utiliza en ese caso la lavandina, ya se utiliza otro producto más potente para eliminar eso. Por eso hay que tener en cuenta la materia orgánica que vamos a eliminar. Generalmente el hipoclorito, la lavandina, está realizado para ser un desinfectante utilizado para cualquier clase de superficie, pero siempre es del hogar y de los productos alimenticios, ¿sí? En el caso que sea de medicina, de la parte hospitalaria, el hipoclorito de sodio, siempre, ustedes a pesar de que van, a veces cuando uno va al hospital, vieron que siente ese olor a lavandina, que es muy fuerte, ¿sí? Es decir, que están agregando otro producto desinfectante. Conjunto, a veces agregan en conjunto con la lavandina, pero la lavandina va a perder su inactividad, como te dije, cuando tengamos la presencia de alguna material orgánico como ser sangre, plasma,
no tanto así en el alimento. ¿Sí? Sí, profe, gracias. De nada. Bien, otro método de desinfección químico teníamos los yodados. Estos compuestos siempre se mezclan con un detergente en un medio ácido para que pueda actuar como desinfectante. Para superficies limpias, normalmente se necesita una solución de 25 a 50 miligramos por litro de yodo a un pH 4, o sea, un pH ácido. Los yodóforos no son tóxicos cuando se emplean en concentraciones normales. Apenas tienen olor y pueden tener una acción corrosiva en los metales, es decir, que generalmente los yodos no son muy utilizados en la industria de los alimentos, porque pueden causar justamente alguna acción corrosiva en los metales. Por eso hay que tener en cuenta la fórmula de este compuesto del yodado, la naturaleza de la superficie que se aplique, para que pueda actuar y eliminar, ¿sí?, a los microorganismos. Y lo más importante, hay que tener mucha precaución, que en este caso, los yodados siempre quedan trazas de este desinfectante. Entonces, cuando nosotros agreguemos este desinfectante, hay que eliminarlo enjuagando la superficie después de utilizarlo. Generalmente se lava entre 3 o 4 veces, ¿sí? Porque si no quedan trazas y de esa manera produce una contaminación. La diferencia de los yodados, tenemos la ventaja y desventaja, ¿sí? La ventaja es que tiene una buena estabilidad, es duradero, activo para los microorganismos, excepto para esporas bacterianas y bacteriófagos. Destruyen las células de levaduras más rápido que los hipocloritos. Inalterados por las sales de aguas duras. No corrosivo, bueno, en este caso cuando dice no corrosivo, pero dependiendo de la superficie a tratar, o sea, si es metal, no se puede utilizar. En cambio, si es goma, si es papel, en ese caso sí. No penetran en la piel, relativamente no tóxico, menos sensible que los hipocloritos a la materia orgánica y fáciles de limpiar y controlar en el caso, como le vuelvo a decir, si se trata de una superficie metálica, sí o sí hay que limpiarlo entre 2 o 3 veces con agua, ¿sí? Un agua común, agua. ¿Por qué? Porque si no queda rastro y se produce así la corrosión del metal. La desventaja que tiene es la eficacia disminuye cuando aumenta el pH. ¿Por qué? Porque yo le dije que este producto actúa con pH bajo, con pH 4. Puede reducir sabores anormales en los productos lácteos. Pueden causar decoloración y son costosos, o sea, para comprarlo cuesta casi el doble que la lavandina o el hipoclorito, y provoca manchas en ciertos materiales si no se utilizan en las concentraciones y en el tiempo estipulado que dice el fabricante. Bien, yo le había comentado también que tenemos otro compuesto, que era el compuesto químico que actúa como desinfectante, que es el bromo. Pero yo le dije que el bromo con la cloramina tiende a ser menos afectada por un pH básico, es decir, de 7, o sea, de un pH neutro a más, o sea, que sea más básico. Por eso dice de un pH de 7,5 o más. Se utiliza solo en combinación con otros compuestos y se utiliza también en el tratamiento de agua potable. Y además la agregación de bromo puede aumentar de forma sinérgica la eficacia del bromo y del cloro.
Otro compuesto utilizado es otro compuesto utilizado como desinfección es el amonio cuaternario. El amonio cuaternario, o también algunos lo conocen como soda cáusticas, que también encontramos como detergente y como desinfectante, ¿sí? Las sales de amonio, o también llamadas quat, que es lo que ustedes están observando aquí en la parte inferior de la diapositiva, es donde está compuesto por esas R's, ¿sí? Vendrían a ser los grupos orgánicos, ¿sí? Las R's son grupos orgánicos, ¿sí? Que pueden ser, que van desde un metilo, es decir, de un carbono hidrógeno 3, hasta grupos alifáticos de cadena larga y grupos fenilos. Y el X, donde dice X-1, representa un anión, como puede ser un haluro, ya sea cloro o bromo, sulfato o acetato. También los amonios cuaternarios pueden ser, ¿sí? ¿Alguien me pregunta algo? No, están todos muy atentos escuchando. Perdón, pensaba que alguien me dijo, profe, capaz que era mi hijo que me decía mamá y me pensé que era profe. Bien, estaba comentando que las sales de amonios o el amonio cuaternario tienen un poder muy bacteriostático a bajas concentraciones. Además, después vamos a ver las principales aplicaciones que tiene el amonio cuaternario. Deben utilizarse en concentraciones entre 200 a 1200 miligramos por litro. ¿Cuáles son las principales aplicaciones que tiene el amonio cuaternario? Desodorización de bodegas y locales cerrados. Esterilización de establos y granjas avícolas. Lavado de frutas, legumbres, verduras y carne para la industria conservera. Limpieza de equipo de industria cárnicas, de industria aceitera, saneamiento de industria alimenticia en general, esterilización de locales y útiles en plantas vinícolas, ¿sí? Si ustedes ven, generalmente se utiliza en superficies o en industria en donde necesita la eliminación completa de algún microorganismo que haya quedado, y el amonio es muy potente para la eliminación de cualquier microorganismo que se encuentre en estas industrias. Por eso dice que es utilizado en el saneamiento de industria alimenticia, pero no cualquiera puede agregar este amonio cuaternario. Ustedes tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? Generalmente se deben utilizar botas, deben utilizar guantes, antiparras, deben utilizar barbijo, porque también puede ser tóxico para el ser humano. Bien, ¿cuáles son esas ventajas y desventajas que tiene el uso del amonio cuaternario? Estables ante fluctuaciones de temperaturas, ¿sí? Ya sea temperaturas altas o bajas, no hay ningún problema para poder utilizar. Es incoloro e inodoro, porque son transparentes y no tienen olor. Eficaz en condiciones alcalinas, resistente a la corrosión de metales, no irrita la piel, pero dependiendo cómo lo utilicen, y además tienen que usar guantes. Fáciles de aplicar y controlar, no son tóxicos y buenos surfactantes. La desventaja que tiene es que es demasiado caro,
¿sí? Si ustedes van, sale un litro, generalmente está entre 300 y 400 pesos a diferencia de la lavandina. Eficacia limitada, la mayoría de los gérmenes gram negativos, ¿sí? Son los que no lo pueden eliminar, salvo Salmonella y Escherichia coli. Incompatibles con detergentes sintéticos aniónicos y problemas de formación de espuma en su aplicación mecánica, ¿sí? Es decir, que si yo utilizo el desinfectante amonio cuaternario y le agrego con un, por ejemplo, ahí no me sale el nombre que utilizan para limpiar los autos, el agua, que es con mucha presión, produce espuma. Y al producir espuma, es más difícil la eliminación del amonio cuaternario en la superficie. Por eso es conveniente cuando se agrega amonio no utilizar a mucha presión, ¿sí? Es generalmente utilizar a bajas presiones y de esa manera no se forma la cantidad de espuma. Otro método de desinfección químico, teníamos los ácidos. Estos también, si se utilizan, son seguros y activos. Se utiliza para combinar las fases de enjuagados y desinfección. Se emplean el ácido acético, peroxiacético, láctico, propiónico y fórmico. Destruyen los microorganismos penetrando a su interior y rompe la membrana celular. Por eso dice que son más seguros que el resto, ¿sí? O sea, me refiero más seguro para la eliminación de microorganismos. Tratamiento con gérmenes patógenos y de la descomposición depende de la dosis que uno lo va a utilizar para la eliminación. Perdón. En altas concentraciones provoca una ligera decoloración y olor en superficies de alimentos como la carne. Utiliza pH por debajo de 3, buenas propiedades humectantes, no son corrosivos, se aplica en limpieza in situ, SIP o en spray. ¿Qué significa esto? El sistema SIP es un sistema cerrado que se utiliza generalmente en los productos lácteos, en las empresas lácteas. Pierde su eficacia en presencia de residuos alcalinos o de surfactante catiónico, conocido como desinfectante ácido graso formado por ácidos grasos libres, sulfanados y otros ácidos orgánicos, y forma baja espuma, a diferencia del amoníaco si yo utilizo a grandes presiones. Los desinfectantes ácidos encontramos los carboxílicos. Como yo les dije anteriormente, que existen varios, peroxiacético, láctico, propiónico, ¿sí? En este caso, los carboxílicos son estables en diluciones en presencia de materia orgánica y a altas temperaturas, no corrosivo para acero inoxidable, buena conservación, no es costoso, menos efectivo contra las levaduras y mohos. Es decir, que en este caso los carboxílicos se utilizan para la eliminación de algunos microorganismos, algunas bacterias, porque son también menos efectivos, como le dije, con las levaduras y mohos. No eficiente a un pH ácido, o sea, de 3,4 a 4. Corrosivo para el acero inoxidable. Plásticos y algunas gomas. Acá cuando dice no corrosivo para acero inoxidable, y acá estoy diciendo corrosivo para acero inoxidable, va a depender de la concentración que utilicen, ¿sí? Por eso lo pongo de las dos maneras, para que vean, ustedes siempre lean las etiquetas, lean de qué cantidad de concentración voy a utilizar, dependiendo de los factores que yo les había dicho, la cantidad de microorganismos, qué microorganismo destruir, la concentración, la materia orgánica, el pH, la temperatura, ¿sí? La humedad que tiene. Y tiene poca formación de espuma.
Tenemos ahora también la desinfección química por aniónicos ácidos. Estos se forman con la presencia de surfactantes aniónicos y ácidos como ser el fosfórico y el orgánico. Actúan con rapidez, son estables, no son afectados por la dureza del agua, menos efectivo con pH alto. Generalmente acuérdense que los ácidos van a actuar cuando tengan un pH ácido. Estos son muy costosos y encontramos el ácido peracético, que es muy potente destructor de microorganismos y se utiliza en la industria cervecera. Entonces, la diferencia y la ventaja de utilizar un peroxiacético, en primer lugar, que en este caso, un peróxido de hidrógeno puede usarse en toda clase de superficie, equipo, suelo, desagües, paredes, guantes de tejido de acero, porque es eficaz para la eliminación de la listeria monocitógenes. Acuérdense que la listeria monocitógenes es una bacteria que está generalmente presente en todos los alimentos, generalmente, ¿sí? ¿Quién me dice en qué alimento está presente la listeria monocitógenes? No, se volvieron a dormir. Bueno, eso es pregunta. No están durmiendo, no están durmiendo. Bueno, eso es pregunta de examen. Si no saben, chácate. ¿Cómo se llamaba, profe? Listeria monocitógenes. ¿En qué monocitógenes. alimento está? Los que vieron microbiología general, siempre le pregunto porque justamente por qué es la materia correlativa a microbiología general. Porque acá ustedes van a tener que saber, de acuerdo al microorganismo, qué desinfectante van a utilizar. Bueno, si no saben, pongan ahí un signo de interrogación, pregunta de examen, ¿sí? Que me tengan que decir en qué alimento yo encuentro la listeria monocitógenos. Si no Ahí se están. una Ahí buena... está en el internet, no te preocupes. Enseguida te lo dicen, están buscando. Bueno, busquen en Facebook, o sea. Bueno, porque no les voy a decir. Quiero que ustedes hablen. Bien. La ventaja acá que una alumna, sí, perdón, Diana Contreras, dice carne, pregunta. Sí, ¿en qué más? Yo encontré en fiambre y salchichas. Exactamente, o sea que se encuentra sí o sí en carne y productos derivados, ¿sí? Como ser salchicha, embutido, la carne propiamente dicha, ¿sí? ¿Y por qué se encuentran esos alimentos? Profe, lo que yo vi es porque como que su temperatura ideal es de 5 inferiores a 5 grados. Y, o sea, también crece en temperatura entre 30 a 37 grados, dice. O sea, como que tiene un rango de crecimiento, o sea, como que entre esas temperaturas más de refrigeración podría ser. Sí, así es. Entonces, ya saben, y le estoy diciendo, y esto queda grabado para que vea la profe Cele, que ustedes tienen que saber, ¿sí? Si el microorganismo, ¿en qué alimento se encuentra el microorganismo Listeria monocitógena? ¿Estamos? Bien. Y también les voy a preguntar, si tengo Escherichia coli, si tengo Staphylococcus aureus, si tengo la Listeria monocitógena, ¿qué desinfectante voy a utilizar para eliminar estos microorganismos? Y queda grabado, ¿sí? Bueno, sigamos. Con respecto entonces a la ventaja que tiene el peroxiacético, es estable al calor, genera poca espuma, no son selectivos, es decir, que acá puede eliminar a cualquier microorganismo, baja toxicidad, tolera un amplio margen de pH, ya sea ácido o básico, y es eficaz contra las biopelículas. Y la desventaja que tiene es muy costoso, es irritante, no es aconsejable que lo utilicen cuando tengan una superficie
con un material de hierro, porque lo corroe. Menos efectividad contra levaduras y mohos. Bien, ya como para ir redondeando o terminando en el tema de los métodos de desinfección, encontramos también los denominados quad ácidos, que generalmente yo lo había comentado que también el amonio era un quad. Acá tenemos los quad ácidos que se clasifican en peróxido de hidrógeno, en ozono, en glutaraldehído y los llamados microbicidas. Vamos a ver uno por uno. El peróxido de hidrógeno se emplea con fines de oxidación, desinfección y esterilización en cualquier proceso de la industria alimentaria, ya sea también en el abastecimiento de agua y en tratamiento de aguas residuales. Se usa para la esterilización de materiales de envase, que también es muy utilizado. Su efectividad depende de su concentración, temperatura, tiempo de contacto y la presencia de tensoactivo. La ventaja que tiene el uso del peróxido de hidrógeno: amplio espectro de actividad y la rapidez del producto. Y la desventaja, que es su débil estabilidad, corrosivo frente a varios materiales y atacan la piel. Cuando ustedes dicen peróxido de hidrógeno, ¿qué es el peróxido de hidrógeno? El agua oxigenada. Exactamente, es el agua oxigenada. Y generalmente estos productos lo utilizan en lo que son la parte hospitalaria, más que, por eso se atacan la piel, porque a veces no es cuando uno pone mucha agua oxigenada en la mano, también se puede la mano tener así, secarse, porque es muy potente, ¿sí? Por eso cuando ustedes digan peróxido de hidrógeno, estamos hablando del agua oxigenada. El ozono. El ozono, en primer lugar, este compuesto es una molécula compuesta por 3 átomos de oxígeno que se presenta naturalmente, ¿sí? Que lo encontramos en la atmósfera. Pero también está en estado, por eso le estoy diciendo que es estado natural, es inestable. Como biocida, actúa sobre las bacterias por oxidación, dificulta la formación del ATP. Mejor desinfectante, atacando a todo tipo de microorganismos, bacterias, virus y protozoos. En dermatología, el ozono se puede utilizar en la forma de gas o preparaciones en crema. La dosis que actúa como desodorización es de 1 y 3 miligramos por kilogramos de aire. Y para que actúe como desinfección es de 5 y 7 miligramos por kilogramos de aire. La dosis para una acción bactericida es de 0,04 y 13 partes por millón. Pero cuando tiene unas concentraciones de 0,2 y 0,8 miligramos por metro cúbico, es peligroso para las personas. Uno de los usos del ozono es la esterilización del agua, la que debe ser filtrada previamente para que actúe como desinfectante, y oscila entre 1 y 3 miligramos, como lo dije anteriormente, de ozono por litro de agua. El glutaraldehído. En este caso, es otro compuesto utilizado para controlar el crecimiento de bacterias, gram positivas y gram negativas. Es un desinfectante de alto nivel para equipo médico.
no es corrosivo para el metal, no utilizable para la desinfección de superficie, tóxico para el ser humano, y en este caso se debe usar con protección personal. Generalmente el glutaraldehído no es utilizado para la industria alimenticia. Y por último, tenemos los microbicidas. En este caso, el microbicida es 2-metil-5-cloro, 2-metil-isotiazolona, que se utiliza mucho para la eliminación de la listeria monocitógena, cuando se incorpora la dilución utilizada de un lubricante de transportador con una dosificación de 10 partes por millón de principio activo. En este caso utilizamos pH superiores a 9 para eliminar los microorganismos. Entonces, para finalizar lo que le estuve hablando durante una hora, este es un cuadro comparativo del poder desinfectante que tiene los métodos de desinfección que vimos, ya sea por vapor, iodoфоро, el cloro, ácidos y los quartz. Tenemos las características que son eficacia de germicida, destrucción de levaduras, destrucción de mohos, toxicidad, dilución habitual, la velocidad, penetración, formación de película, que era afectada por la materia orgánica, afectada por otros constituyentes del agua, facilidad de uso, olor, sabor, efectos sobre la piel, corrosivo y el costo que puede tener la utilización de estos desinfectantes. Con esto, acá les paso la bibliografía utilizada para esta unidad número 4, la unidad número 2, perdón. Lamentablemente no estamos en la facultad para poder darle los libros, pero la profe Celeste va a tratar de escanear uno de los libritos que tenemos acá, que es el Marriott, que dice los principios de higiene alimentaria, para que ustedes más o menos tengan una guía en el momento que tengan que realizar el parcial. Gracias por su atención y espero que no se hayan dormido hoy en esta clase.